Hola, hola gente. El tema que vamos a ver hoy es aplicaciones de la función cuadrática, retomando un poco el tema de la semana anterior, donde vimos función cuadrática y vimos algunas características de esta. Entonces, esta semana vamos a ver algunos problemas de aplicación donde utilizamos algunas de estas características, ya sea las intersecciones con el eje X, la determinación del vértice, tanto su coordenada X como su coordenada Y. Dependiendo del contexto de la pregunta, vamos a irlo viendo. Y algunos de los intervalos donde la función crece o la función decrece. O sea, básicamente esto es donde la función solo o el criterio de la función solo sube, vamos a decirlo así en términos simples, sube o solo baja. Vamos a ver algunas de estas cosas también. Entonces, para esto vamos a irnos directamente a algunos ejemplos de convocatorias anteriores, porque en realidad la teoría para este tema ya fue vista la semana pasada. Entonces vamos a ver el siguiente problema. Es de la primera convocatoria de 2016 y vamos a hacer la pregunta 44, 45 y 46. Dice el lanzador de pelotas. Entonces dice: Pedro lanza una pelota hacia arriba, la altura HT en metros que alcanza la pelota está dada por HT igual a menos 4,9 T a la 2 más V sub 0 de T, perdón, por T, donde T es el tiempo en segundos y V sub O es la velocidad inicial en metros por segundo, con el que se lanza la pelota. Entonces la pregunta 44 dice: si V sub O es 29,4 metros por segundo, entonces ¿cuánto tiempo tarda la pelota en caer al suelo? Entonces aquí vemos reconocer, bueno, nos están dando V sub O, o sea, ya lo podemos sustituir en la fórmula que nos dieron acá, que en realidad sería el criterio de una función cuadrática. ¿Cómo sé que es una función cuadrática? Porque la variable t está elevada al cuadrado. Vean acá, está elevado al cuadrado, por lo tanto eso es una función cuadrática. ¿Cómo sé que la variable es t? Porque ven acá donde la función es h de t. Nosotros la vimos en el folleto anterior como f de x igual a x a la 2 más bx más c. Habíamos dicho que ese es el criterio de la función cuadrática. Ahora, esta x se puede sustituir por cualquier cosa. En este caso en particular se sustituyó acá por eh, una t, y la función f no se llama f, sino se llama h. Entonces aquí en lugar de esta x va una t y aquí va una t. Y básicamente ese sería el criterio para esta función cuadrática con la sustitución de a y de b, que eso es lo que vamos a ver a continuación. Entonces, nos están preguntando, muy importante, ¿cuánto tiempo tarda la pelota en caer al suelo? O sea, nos están preguntando por el t, porque el tiempo es t. Vieron acá nos dijeron, a los t, donde el t es el tiempo en segundos, y h sub t es la altura en metros. Entonces, al caer al suelo, si está en el suelo, la altura es de cero, por lo tanto podemos sustituir h sub t por cero. Como está a nivel del suelo, entonces lo que vamos a hacer es sustituir h sub t por cero, porque está a 0 metros de altura. Entonces el criterio, que ya nos quedaría como una ecuación, básicamente quedaría: cero es igual a menos 4,9 t a la 2 más VO o V sub O, que ya nos dijeron que es 29,4. Entonces 29,4 por t, porque ven que aquí está multiplicado por t. Y entonces lo que debemos ver es dónde esa función se hace cero. Recordemos que como A, aquí podemos determinar quién es A, quién es B. Entonces, ¿y quién es C? A es menos 4,9. ¿Por qué? Porque es el que está acompañando al término cuadrático. B es 29,4 porque es el que está acompañando al término lineal, o sea, al término solo con t. Y C es cero. ¿Por qué? Porque aquí no hay un término independiente. No hay nada que se esté ni sumando ni restando que no dependa de x.
Entonces es 0. Y entonces aquí podemos ver que es cóncava hacia abajo. O sea, la función en un determinado momento va a ser algo como así. Es cóncava hacia abajo. Entonces lo que nos están diciendo, recuerden que h corresponde a la altura y x corresponde al tiempo. Entonces nos están diciendo que cuánto tiempo transcurre para que la pelota vuelva a llegar al suelo, o sea, para que su altura sea 0. Por eso aquí evaluamos, sustituimos por 0. Entonces claramente esto es lo que debemos calcular. Ve que como es el tiempo está sobre el eje X, lo que debemos calcular es justamente las X. Entonces, recordemos x1, x2, las fórmulas para x1 y x2. X1 era lo opuesto de b más la raíz del discriminante entre 2 por a. Y x2 es exactamente lo mismo, pero con menos. Entonces, menos la raíz del discriminante entre 2 por a. Ahora vean que ocupamos discriminante. Entonces, discriminante, la fórmula era b a la 2 menos 4 por a por c. Eso es justamente lo que vamos a hacer a continuación. Entonces, sustituimos los valores. B sería 29,4 elevado a la 2 menos 4 por a, que es menos 4,9 por c, que es 0. Ahora, todo este término, como se está multiplicando por 0, va a dar 0. Entonces, al final, eh, el discriminante va a quedar 29,4 elevado a la 2. Nosotros podríamos dejarlo así como está, básicamente, porque lo que ocupamos es la raíz. Entonces, si nosotros calculamos la raíz de eso, o sea, la raíz del discriminante es la raíz de 29,4 elevado a la 2. Y eso es 29,4, porque este elimina la raíz o la raíz elimina el 2. Y entonces x1 quedaría el opuesto de b, que sería menos 29,4 más la raíz del discriminante, que ya la calculamos, es 29,4 entre 2 por a, donde a es menos 4,9. Ahora vean que aquí tengo positivo y negativo, por lo tanto arriba va a dar 0, y entonces en una fracción, si arriba da 0, al final todo es 0. O si ustedes quieren lo hacen en la calculadora, pero vean la parte más importante arriba, que uno está positivo y uno está negativo, por lo tanto es 0. Y x2 es exactamente lo mismo, entonces sería menos 29,4 menos 29,4 porque es la raíz del discriminante. Vean acá donde está negativo. Entre 2 por menos 4,9. Entonces ahora sí vamos a hacer eso en la calculadora. Entonces en la calculadora sería menos, entonces ahora sí vamos a hacer eso en la calculadora. Entonces sería 29,4 negativo menos 29,4 y eso da menos 58,8. Entonces arriba todo esto es menos 58,8 entre, entonces la parte de abajo sería 2 por 4,9 negativo, la tecla de más menos para ponerlo negativo. Igual eso es menos 9,8 y ahora hacemos la división. Entonces la división sería 58,8 negativo entre 9,8 negativo igual 6. Entonces dice que x2 es 6. Como estamos en tiempo, entonces es segundos. Y vean que esa es la opción B. Entonces básicamente lo que hicimos fue determinar las dos x, x1 y x2. Entonces a los 0 segundos la pelota está en el suelo, que es lo que esperábamos. A los 0 segundos la pelota está en el suelo. Y a los 6 segundos
la pelota vuelve a caer, o sea, la pelota vuelve a estar en el suelo, que era justamente lo que me preguntaba. 45. Dice, si VO es 29,4, o sea, lo mismo que el ejercicio anterior, entonces, ¿cuál es la altura máxima que alcanza la pelota? Altura máxima. Aquí hay que subrayar ese término, muy importante. Siempre que me digan altura máxima, ganancia máxima, o si ves algo con respecto al mínimo, entonces me van a decir cuál es la mínima. Eso hace referencia al vértice de la parábola en la función cuadrática. Recordemos que habíamos visto en la clase anterior que la función cuadrática es una parábola que puede ser cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo, donde eso me lo dice la, si A es mayor que cero o si A es menor que cero, cóncava hacia arriba. Si A es mayor que cero y si A es menor que cero es cóncava hacia abajo. Entonces si es cóncava hacia arriba va a tener un punto mínimo y si es cóncava hacia abajo va a tener un punto máximo. Este sería el máximo, este sería el mínimo. En ambos casos corresponde al vértice de la función cuadrática, o sea, al vértice de la parábola. Y para el vértice, nosotros teníamos una fórmula. Para el vértice nosotros tenemos una fórmula, que entonces la fórmula era menos b entre 2 por a, coma, menos o el opuesto del discriminante entre 4 por a, donde recuerden que el primero es el x y el segundo es el y del vértice, porque esto es un par ordenado del plano cartesiano. Esto es un par ordenado del plano cartesiano. Entonces el primero es la coordenada x, el segundo es la coordenada y. Ahora, entonces, lo que debemos hacer, como me están preguntando, altura, recuerden que la altura, aquí decía en el ejercicio, la altura, vean que es HT. HT corresponde a la Y, porque nosotros incluso lo habíamos hecho, que quedaba como así. Entonces, aquí era la altura. Lo que me están preguntando es cuál es la altura máxima que alcanza el lanzamiento, o sea, cuál es esta coordenada. Por lo tanto, es la coordenada Y del vértice. Lo que me están preguntando es la coordenada Y del vértice. Entonces, lo que tengo que averiguar es esto de acá. Y en el ejercicio anterior ya habíamos calculado el discriminante. Ven que el discriminante ya le habíamos calculado que era 29,4 elevado a la 2, que incluso para este ejercicio ya lo podríamos hacer para tener el dato exacto. Entonces sería 29,4 por igual, entonces es 864,36. Entonces ya podemos escribir la coordenada, que sería el opuesto del discriminante entre 4 por a. Entonces el opuesto del discriminante sería menos 864,36 entre 4 por a, donde a recuerden que era menos 4,9. Menos 4,9. Entonces vamos a ver cuánto da en el denominador, que sería 4 por 4,9 negativo, igual 10 menos 19,6. Menos 19,6 y arriba es menos 864,36. Hacemos esa división y sería 864,36 negativo entre 19,6 negativo, igual 44,1. Y sería metros, porque es una altura máxima. Es una altura máxima lo que me están preguntando. Por lo tanto, sería la opción B, 44,1 metros. Entonces, vean que ese es un ejemplo de los que les mencionaba al inicio del video, que hay que estar muy claros en qué es lo que me están preguntando. Puede ser la coordenada X del vértice o la coordenada Y. En este caso, como dice altura máxima, corresponde a la coordenada Y. Si me hubieran preguntado a los cuántos segundos se alcanza la altura máxima, ese corresponde a la coordenada X del vértice. Siguiente, dice, si la pelota cae al suelo a los 10 segundos,
Entonces, ¿cuál es la velocidad inicial con la que Pedro lanza la pelota? Entonces, importante, la pelota ya cayó al suelo y dice que a los 10 segundos. Entonces, recordemos que eh, el criterio para esta función era h de t es igual a menos 4,9 t a la 2 más VO, que era la velocidad inicial, V sub O, por t. Entonces aquí hay algo importante de ver y es que la pelota ya está en el suelo, por lo tanto este es cero. Y dice que eso ocurre a los 10 segundos. Vea que 10 segundos corresponde a un tiempo t. Entonces esto sería menos 4,9 10 a la 2 más V sub O, que es justamente lo que me están preguntando. Velocidad inicial, recuerden que era V sub O por 10. Entonces lo que hay que hacer es despejar esa ecuación, resolverla. Entonces esto sería 0 es igual a menos 4,9, 10 a la 2 es 100, más V sub O por 10. Entonces esto sería 0 es igual a, hacemos la multiplicación, pueden hacerlo en la calculadora o podemos hacerlo de forma abreviada. Sería correr la coma dos espacios porque hay dos ceros, dos espacios a la derecha, entonces esto sería menos 490 más V sub O por 10. Ahora este está negativo, pasa al otro lado a positivo, entonces eso nos quedaría 490 es igual a V sub O por 10. Este 10 ahora está multiplicando, entonces pasa a dividir. Entonces nos quedaría 490 sobre 10 es igual a V sub O. Cancelo 0 con 0 y entonces esto es 49 es igual a V sub O. Que entonces esa sería la velocidad inicial. Recuerden que la velocidad inicial era metros por segundo. Entonces sería la opción D. Y básicamente esos son los tres ejercicios que corresponden a el contexto dado acá. Entonces vamos a hacer otros ejemplos más. Este corresponde a la primera convocatoria 2019. Entonces, para contestar los ítems 44 y 45, considere el siguiente contexto. La ganancia G en dólares por vender X cantidad de un cierto producto está dado por G de X igual menos X a la 2 más 100X. Entonces, pregunta 44. ¿Cuál es la cantidad de ese producto que se debe vender para obtener la máxima ganancia? Entonces, importante. G corresponde a la ganancia. X corresponde a la cantidad de ese cierto producto. Y luego la pregunta es, ¿cuál es la cantidad de producto que se debe vender para obtener la máxima ganancia? Entonces, X, si nosotros lo vemos como el plano cartesiano, entonces esa función va a ser algo como así. Es cóncava hacia abajo porque el A, vean que el A es menos 1, es negativo, por lo tanto es cóncava hacia abajo. Va a tener un punto máximo que este corresponde a la ganancia, porque vean que la ganancia es la y estas son la cantidad de un cierto producto. Por lo tanto, lo que me están preguntando es justamente la cantidad de ese producto que se debe vender para que la ganancia sea máxima. O sea, lo que me están preguntando es la coordenada X del vértice, no la Y, porque no me están preguntando por la ganancia. Es cuántos artículos debo vender para que la ganancia sea máxima. Entonces, este es el vértice. Recuerden las coordenadas que era el opuesto de B entre 2 por A, coma, el opuesto del discriminante entre 4 por A. Antes justamente usamos este que era el Y, este es el X. Entonces, como nos están preguntando X, vamos a calcular el X. Entonces, vamos a determinar en este quién es A, quién es B y quién es C, aunque no lo ocupamos, pero vamos a hacerlo. A es menos 1, porque es el que está acompañando al término cuadrático. B es 100, porque es el que está acompañando al término lineal.
Y C es cero, porque aquí no se está ni sumando ni restando ningún término independiente, o sea que no está acompañado con la X. Entonces lo que vamos a hacer es, el opuesto de B es menos 100 entre 2 por A, y A es menos 1. Entonces, eso sería menos 100 entre menos 2. Menos entre menos más, 100 entre 2, 50. Entonces se debe de vender 50 de ese producto, o sea, 50 cantidad de ese producto para que la ganancia sea máxima. Por lo tanto, da la opción A. Vamos a hacer otro. Entonces dice, este es de la segunda convocatoria de 2016. Entonces dice, considera la siguiente información para responder a las preguntas 44, 45 y 46. Nosotros vamos a hacer la 44, perdón, la 45 y la 46. Altura de un objeto, dice la altura ht en metros que alcanza un objeto luego de t segundos de haber sido lanzado desde el suelo está dada por h de t igual a menos 5 t paréntesis 2t menos 9. Considere las siguientes proposiciones. 1. Antes del lanzamiento, el objeto se encontraba a una altura de 9 metros. Entonces vamos a ver si eso es cierto. Vean que aquí esto está una cosa que se llama factorizado. Entonces nosotros debemos desarrollar para obtener bien el criterio. Entonces sería h de t es igual a, aquí lo que tenemos que hacer es aplicar distributividad, que sería este por este por este. Entonces sería menos 5 por 2 menos 10 t por t, t a la 2. Menos por menos más. Entonces 5 por 9, 45 t. Y ahora, entonces vean que menos 45 t. Entonces, antes del lanzamiento, la proposición dice, antes del lanzamiento el objeto se encontraba a una altura de 9 metros. Entonces, la altura, otra vez, vean que en este podemos determinar A es menos 10, por lo tanto, esta función es cóncava hacia abajo. Entonces, el eje Y corresponde a la altura que alcanza el objeto cuando fue lanzado. Ahora, antes del lanzamiento, ¿qué altura tenía? Entonces, lo que hay que determinar, porque recuerden que el C está relacionado con la intersección con el eje Y. Por lo tanto, entonces aquí lo que hay que determinar es quién es C para saber a qué altura antes del lanzamiento estaba, porque ahí es de donde va a partir. B es 45 positivo y C es 0, porque aquí no se está sumando ni restando ningún término. Por ejemplo, si aquí hubiese aparecido más 10, entonces C sería 10. Y entonces el objeto estaría a 10 metros. Pero en este caso, como acá no aparece nada, entonces está a 0 metros, que es básicamente como el gráfico que hicimos, parte de acá, de 0, y hace algo como así y vuelve a llegar a, al suelo. Entonces, dice que antes del lanzamiento el objeto se encontraba a una altura de 9. No, porque se encontraba a 0 metros, o sea, una altura de 0 metros. Esta proposición es falsa. El objeto vuelve a tocar el suelo a los 4,5 segundos. Entonces, vean que me están preguntando por un tiempo. Como me están preguntando por un tiempo, me están preguntando por una X. Tenemos que hacer el mismo procedimiento que hicimos en la primera de la colección pasada. O sea, en esta. Tenemos que hacer exactamente lo mismo. Y es determinar las intersecciones con el eje X, o sea, X1 y X2. Entonces recordemos que para X1 y X2 ocupamos el discriminante, que el discriminante era B a la 2 menos 4 por A por C. Entonces, B es 45. Entonces sería 45 a la 2 menos 4 por A, que es menos 10, por C, que es 0. Entonces todo esto se va a cancelar y al final me queda que el discriminante
es 45 a la 2. Por lo tanto, la raíz del discriminante, entonces vamos a hacer eso por aquí, x1 y x2. Entonces, x1 sería el opuesto de b más la raíz del discriminante entre 2 por a. Y b sería el opuesto de b menos la raíz del discriminante entre 2 por a. Entonces vamos a hacer las sustituciones. El opuesto de b sería menos 45 más la raíz del discriminante, que entonces sería raíz del discriminante, que el discriminante es 45 a la 2, entre 2 por a. Entonces ven que aquí se va a cancelar este con este. Entonces me va a quedar menos 45 más 45. Perdón, voy a hacerlo mejor abajo. Entonces me va a quedar menos 45 más 45 entre... Ah, bueno, aquí no sustituía, perdón. A es menos 10. Entonces sería por menos 20. Pero ven que como arriba está 45 y menos 45, esto va a dar 0. Todo va a dar 0. Y luego x2, entonces sería lo mismo. Va a ser lo mismo, pero entonces tendríamos menos 45 menos la raíz del discriminante, que ya sabemos que la raíz del discriminante es 45. Entonces sería menos 45 entre 2 por 10 por menos 10. Entonces eso sería menos 45 menos 45 menos 90 sobre 20 negativo. Y hacemos eso en la calco, que sería 90 negativo entre 20 negativo igual 4,5. Y ahí dice que era 4,5. Entonces efectivamente esa proposición es verdadera. Y entonces, ¿cuáles son verdaderas? Sería opción D, solo la 2, porque la primera era falsa y la segunda era verdadera. Entonces es la opción D, solo la 2. Luego la 46, entonces la 46 hace referencia al mismo contexto. Dice, ¿en cuál de los siguientes intervalos de tiempo, o sea, me están hablando de X, porque X representaba el tiempo, después de haber sido lanzado el objeto, este solamente va hacia arriba, o sea, que el objeto vaya subiendo? Entonces recordemos, ya habíamos hecho la gráfica que la borré, más o menos el esbozo, algo como así, parte desde cero y vuelve a caer, vuelve a tocar el suelo a los 4,5 segundos, porque es lo que acabamos de determinar. Vean acá, 4,5 segundos. X representaba el tiempo en segundos. Entonces, dice que en cuál de los siguientes intervalos después de haber sido lanzado el objeto solamente va hacia arriba. Entonces, aquí está el vértice. Por lo tanto, recuerden que el vértice tiene una característica y es que está justamente a la mitad. Por lo tanto, ¿cuál es la mitad de 4,5? Es 2,25. Entonces aquí es 2,25. Entonces vamos a ver los intervalos. Tiene que ser un intervalo que esté entre 0 y 2,25, porque luego de 2,25 más bien el objeto va cayendo. Entonces tiene que ser un intervalo que esté entre 0 y 2,25. El primero dice de 0 a 1, justamente ese es. Entonces, esa ya es la respuesta, porque uno va a estar como por aquí. Entonces, de aquí hasta aquí el objeto solo va a subir. Veamos las otras opciones. De 1 a 3, 1 está por aquí, 3 va a estar a la derecha de 2,25. Por lo tanto, el objeto va a subir y luego va a bajar. Entonces, esa no es porque ocupamos que solo suba. De 2 a 3, 2 está a la izquierda de 2,25 y pasa exactamente lo mismo. Va a subir y luego va a bajar. De 3 a 4, de hecho de 3, vean que 3 está aquí y 4 más o menos está como por aquí. De 3 a 4 el objeto solo está bajando y más bien lo que me preguntaron es dónde está solo subiendo. Por lo tanto, efectivamente la única respuesta que había era de 0 a 1. Recuerden que el 0 está aquí, ¿verdad? El 0 de X es la intersección de los ejes. Entonces, esa era la respuesta donde
el intervalo solo es creciente, o sea, en realidad es donde el objeto solo va hacia arriba. Y para ir cerrando, para finalizar, vamos a hacer este último, que es de la primera convocatoria 2017. Entonces dice ejercicio 46. Considera el siguiente contexto. La ganancia mensual GX en millones de colones que obtiene una empresa por el transporte de X toneladas de un producto está dada por G de X igual a menos X a la 2 más 9X. De acuerdo con la información del contexto dado, considere las siguientes proposiciones. 1. Si la empresa transporta más de 9 toneladas de ese producto en un mes, entonces en ese mes obtiene pérdidas. Entonces aquí tenemos que subrayar que son más de 9 toneladas. Y me está diciendo que si transporta más de 9 toneladas va a obtener pérdidas. Entonces vamos a ver. Las toneladas corresponden a X. Véalo aquí donde dice X corresponde a las toneladas. Entonces, tiene que ser más de 9. Por lo tanto, podríamos sustituir, por ejemplo, por X igual a 10. Entonces, hagamos X igual a 10 toneladas. Debemos sustituirlo en el criterio, o sea, en el criterio de la función cuadrática. Por lo tanto, sería G de 10 es igual a menos, paréntesis, 10 a la 2. Vean que el menos queda por fuera. Vean acá. No podemos olvidar ese menos que estaba ahí. Entonces, menos 10 a la 2 más 9 por 10. Entonces, eso sería menos 10 a la 2 es 100 más 9 por 10, 90. Entonces, esto da menos 100 más 90 menos 10. Entonces, quiere decir que G de 10 es menos 10. O sea, es negativo. Y recuerden que el G corresponde a la ganancia en millones de colones, o sea, más bien está, si es negativo, está perdiendo, no está ganando. Entonces, ahí decía que si la empresa transporta más de 9 toneladas de ese producto en ese mes, entonces en ese mes obtiene pérdida. Sí, efectivamente, eso es cierto, porque ven que estamos obteniendo que está perdiendo 10 millones. Al final de cuentas, eso es, está perdiendo 10 millones la empresa. Y opción 2 dice, si la empresa transporta 3 toneladas de ese producto en ese mes, entonces en ese mes obtiene una ganancia mayor que 15 millones de colones con 3 toneladas. Entonces es para la proposición 2, esta era para la proposición 1, para la proposición 2 es haciendo X igual a 3 toneladas. Entonces sería G de 3 es lo mismo que, otra vez, vamos a hacer sustitución de X en el criterio. La cambiamos por todas las X que aparezcan. Entonces sería menos, paréntesis, 3 a la 2 más 9 por 3. Ok, entonces vamos a resolver. Menos 3 a la 2 es 9, más 9 por 3, 27. Y ahora entonces esto sería 9 negativo más 27 da 18. Entonces G de 3 es 18. Y aquí decía que obtiene una ganancia mayor que 15 millones de colones. Está obteniendo una ganancia de 18 millones de colones. Por lo tanto, esta proposición es verdadera. Y por lo tanto, ¿cuáles son verdaderas? A, ambas. Y bueno, eso es todo por la clase de esta semana. Espero que haya sido de provecho. Vean que entonces en esta clase hemos utilizado al vértice tanto la coordenada X como la coordenada Y. Hemos evaluado X en el criterio de la función cuadrática y hemos determinado o analizado la intersección, las intersecciones con los ejes cartesianos, tanto con los X, para ver, por ejemplo, cuando el objeto volvía a caer al suelo, y con la coordenada Y, porque vimos a qué altura se encontraba, por ejemplo, el objeto antes del lanzamiento, que eso era el C, del A, B y el C es el que corresponde con la intersección con el eje Y en el momento cero, al final de cuentas. Bueno, espero que haya sido de provecho, que estén muy bien.